Wayen sacó a Xiaowao de la residencia Jin casi a hurtadillas. Hizo que Su Jin y Zhou Jin mantuvieran a raya a los guardias secretos colocados por Su Jin. Finalmente, al salir de la esfera de la influencia de la familia Jin, cabalgaron salvajemente durante más de 30 millas. Xiaowao no había dormido durante toda la noche y ahora luchaba por mantener los ojos abiertos. Al ver su estado, Wayen se sintió impotente, pero decidió conducir a sus caballos fuera del camino oficial hacia las profundidades de un bosque, en busca de un templo en ruinas donde descansar. Al ver el templo que apenas se mantenía de pie y dejaba pasar el viento por todos lados, a Xiaowao se le cayó la cara de vergüenza. Wayen, ¿no pasamos por una posada de camino hacia aquí? Solo tardaríamos un momento en volver. ¿Por qué descansar en un lugar como este? No es apto para la gente. Si buscas comodidad en todas partes, lo mejor es que vuelvas y pidas a tus subordinados que te preparen un carruaje y un sofá. Puedes estar cómodo como quieras. Xiaowao lo miró y rápidamente murmuró: Eso significa que tenemos que dormir en un lugar así. Ay, por Dios, es espeluznante. ¿Quién sabe qué clase de cosas inmundas puede haber por aquí? Si eso es lo que sientes, continuaremos nuestro camino, pero solo podemos quedarnos en lugares como este. De lo contrario, no pasarán ni 2 días antes de que tu familia nos encuentre. Xiaowao parecía completamente miserable. Estaba rodeado de estatuas, muebles rotos y una capa gruesa de polvo. Por Dios, ¿cómo iba a dormir así? Si no fuera porque la persona que tenía delante era Wayen, habría perdido los estribos hace mucho tiempo. Siempre había tenido lo mejor desde que era joven y nunca había pasado penurias. Mientras dudaba, vio que Wayen ya había colocado un tablón en el suelo, sacó 2 piezas de ropa de su mochila para colocarlas encima y se tumbó él mismo, haciéndole una señal con la mirada. Xiaowao se preparó mentalmente y se acercó, sintiendo que realmente no podía tumbarse. Wayen ya se encontraba impaciente por la actitud de Xiaowao, así que tiró de él y rápidamente azotó en el tablón, golpeándose directamente en el suelo. Frunciendo el ceño y mirándolo con incomodidad, dijo: ¿Cómo puede ser tan inútil e incapaz de soportar siquiera un poco de dolor? Ser regañado así, además de tener que permanecer en un templo tan ruidoso, ya era exasperante para Xiaowao, y ahora se sentía aún más agraviado. Siempre había tenido miedo al dolor, y las heridas que había sufrido desde que creció no eran nada comparado con lo que sufrió después de conocer a Wayen. Por desgracia, en el mundo de Wayen solo parecía existir él mismo. Incluso si Xiaowao intentaba explicarle que las personas son diferentes, Wayen probablemente solo le consideraría un inútil, sin sentir ningún remordimiento por haberle herido accidentalmente. Xiaowao, temeroso de que Wayen se marchara enfadado, simplemente se tumbó tranquilamente a su lado. Pero era la primera vez que Xiaowao se acostaba de espaldas a Wayen. Normalmente, por mucho calor que hiciera, se apegaba a él si era posible, pero ahora, dándole la espalda, Wayen de repente no pudo soportarlo más, encontrándolo insoportable. Dio la vuelta a Xiaowao con fuerza, queriendo interrogarle, pero fue incapaz de preguntar. Lo único que hizo fue tumbarse con cara furiosa, sujetándole fuertemente entre sus brazos. Xiaowao, en cambio, por mucha incomodidad y dolor que sintiera, no tenía ni idea de lo que le había provocado de nuevo. Los pensamientos de Wayen eran demasiado profundos, impredecibles y completamente desconcertantes para él. En un momento, para sentirse un poco más cómodo, se movió, pero Wayen abrió los ojos inmediatamente con una mirada aguda, llena de ira y advertencia. Xiaowao todo lo que pudo hacer fue explicar: solo estoy agarrando algo de ropa para cubrirme. Al oír esto, Wayen finalmente aflojó su agarre y Xiaowao suspiró aliviado. Se levantó, abrió la bolsa de tela y sacó la ropa.
Tras pensárselo un momento, se la tendió con cuidado a Wayne. «¿Qué estás haciendo?», dijo Wayne observando la acción de Xiaowao. «Eres tan delgado que debes enfriarte con facilidad. No te preocupes por mí, no pasaré frío. Tengo más grasa, así que no pasa nada». Tras esta pequeña charla, Wayne abrazó a Xiaowao, enterrando su cara en el pliegue de su hombro, encontrando calor y comodidad. En realidad, le gustaba el aroma de Xiaowao, cálido y ligeramente lácteo que le aportaba paz. Cuando era joven, una vez le preguntó tontamente a su padre cómo era su madre. Su padre, que no solía malgastar palabras, entraba en un estado completamente distinto cuando hablaba de su madre. Su expresión se suavizaba, su voz era cálida y la describía como una mujer hermosa y cariñosa. Al abrazar a Xiaowao, sintió una sensación que nunca había comprendido hasta ahora. Se dio cuenta de lo bien que se sentía abrazar a alguien que no le teme ni le huye, que tolera sus tonterías y que le aporta un calor más allá del físico. Nunca antes lo había experimentado y luchó por expresarlo con palabras, dándose cuenta de que ese calor le envolvía todo y era algo que no quería dejar escapar. Concluyó que su padre se refería a eso. Se preguntaba si sus sentimientos por Xiaowao eran como los de su padre tenía con su madre. Wayne se encontraba sumido en la confusión. En sus pensamientos solo se preguntaba lo siguiente: ¿cuál es exactamente el amor de mi padre hacia mi madre? ¿Me pasaría la vida buscando venganza si Xiaowao muriera? Supongo que sí. Esto indicaba que Xiaowao ocuparía para siempre sus pensamientos. Después de todo, nunca nadie había sido capaz de afectarle profundamente, lo que le hacía desconocer la verdadera tristeza. Pero la verdad era que no entendía qué era lo que significaba Xiaowao para él. Si sus sentimientos eran parecidos a los que su padre tenía con su madre, no estaba seguro de lo que eso implicaba. Tal vez lo que la gente denomina una relación conyugal. Abrazando con fuerza a Xiaowao, Wayne solo sabía que no quería soltarlo. Wayne siempre había creído que una vez recompensada la bondad de su padre, sería libre de vagar solo por el mundo. Pero desde que Xiaowao había entrado en su vida, parecía apropiado elegirle a él. A lo largo de su vida, Wayne no tuvo certeza sobre sus deseos y su dirección. Incluso libre de control, no tenía ningún destino en mente. Pero con Xiaowao como su responsabilidad, al menos no estaría sin rumbo. Vagando por sus pensamientos, en realidad se dio cuenta de que nadie le había enseñado nunca estas cosas. Y peor aún, su ego no le permitía indagar sobre asuntos tan tontos. Incluso llegó a la conclusión de que después de toda esta reflexión, no sabía cómo interactuar con Xiaowao. Al siguiente día por la mañana, ambos cabalgaban tranquilamente por el camino. Wayne empezó a hablar, pero al parecer Xiaowao estaba completamente agotado. Estamos a 2 días de Fengchuan. Una vez allí nos abasteceremos de provisiones. El siguiente camino de nuestro viaje está en su mayor parte desértico. No hay mucha gente, pero si hacemos buen tiempo deberíamos llegar a Yuxia en 3 días. ¿Xiaowao? Wayne pinchó a Xiaowao, que había estado cabeceando con la cabeza casi tocándole el pecho. Se enderezó de repente, casi cayendo del caballo. Bien. Llegaremos enseguida entonces. Llegaremos a la ciudad de Dama en media hora. Nos detendremos allí para comer y dar un descanso a los caballos también. ¡Uy! ¡Excelente! Los caballos deben estar completamente agotados. La ciudad de Dama era un lugar pequeño, que fácilmente podías llegar a media hora en caballo. Sin embargo, como punto vital de paso hacia Shu, prosperaba una bulliciosa multitud y mercancías vivas con actitud diaria.
La ciudad era frecuentada por viajeros del mundo marcial, tenía un pequeño número de residentes permanentes y una cultura local notablemente atrevida. En cuanto nuestros dos hombrecillos entraron a la ciudad, fueron recibidos inmediatamente con miradas abiertamente curiosas. Principalmente fue Wayne quien atrajo las miradas. Su impresionante belleza y su delicada figura, incluso con atuendos masculinos, la hacían parecer una mujer disfrazada de hombre. Después de todo, la idea de que un hombre pudiera poseer rasgos tan exquisitos era casi impensable. Sin embargo, Wayne parecía estar bien adaptado a este tipo de miradas. En realidad no les prestaba atención y ni siquiera se molestaba en mirar hacia ellos. Pero en cambio, Xiaobao estaba a punto de frustrarse. El hecho de que miraran a Wayne de cierta manera le colmaba la paciencia. «Mira bien, me aseguraré de que mires hasta que se te caigan los ojos. Mi estimada esposa no es alguien para tus indignos ojos. ¡Qué vergüenza!». Xiaobao estaba que ardía. Se enfrentó a varios hombres corpulentos cuya imponente estatura y robustez le hacían parecer a cerdos salvajes. Y para marcar su territorio, pasó casualmente un brazo por encima del hombro de Wayne. Wayne miró la suave y regordeta mano de Xiaobao sobre su hombro y dijo: «¿Qué estás haciendo?». «Está claro que esa gente no está haciendo nada bueno mirándonos fijamente como si no tuvieran suficiente. Necesito dejar claro que somos una pareja para evitarles cualquier problema». Wayne, medio sonriendo, medio bufando, observó a Xiaobao. Xiaobao no era más que superficial y vulgar. Sin embargo, no tenía ningún sentimiento de disgusto en ese momento. Al ver la cara de Xiaobao radiante de orgullo, sus ojos curvándose en sonrisas, Wayne fantaseó en cómo dominarlo, desnudándolo y dejar marcas rojas en toda su piel. Imaginó tomándole por la fuerza, haciéndolo llorar y pedir clemencia. Su imaginación realmente era una bestia. Sintiendo cierto calor en la parte inferior de su cuerpo, Wayne se dio cuenta del peligro de hacer este tipo de escenas en público. La idea de exhibir públicamente tal pérdida de control ensombreció su expresión. Xiaobao, al notar la repentina melancolía en su rostro, pensó erróneamente que su torpeza había provocado su ira, lo que le hizo retirar apresuradamente la mano de su hombro. En un intento de suavizar el incómodo momento, guió a Wayne hasta una cafetería. «Wayne, ¿tienes alguna preferencia o restricción con la comida? El menú de aquí es limitado, pero debería bastar para llenar el estómago». Wayne se encontraba un poco raro, pero aún así dijo: «Soy fácil con la comida». Xiaobao se había encontrado con una actitud de distanciamiento por parte de Wayne, pero Wayne lo único que pensaba era que aquella mirada, adornada con una sonrisa encantadora y unos dientes relucientes, junto con unos ojos brillantes de adoración bajo esas pestañas, era demasiado para él. Lo único que deseaba era hacerlo en ese mismo instante. Al percibir la actitud distante de Wayne, Xiaobao sospechó que realmente le había molestado. La drástica diferencia de comportamiento entre ellos cuando estaban solos y cuando estaban en público era totalmente diferente, y ahora hasta con un simple roce, Wayne parecía repelerlo. Esto llevó a Xiaobao a dudar de sí mismo, preguntándose si su presencia avergonzaba a Wayne. Él era plenamente consciente de su falta de atractivo físico, sobre todo a comparación con Wayne. La riqueza de su familia era su único orgullo. A pesar de sus momentos íntimos, el comportamiento de Wayne seguía siendo frío, como si Xiaobao no tuviera ningún valor fuera de esos encuentros privados. De alguna manera esta situación le dolía mucho a Xiaobao. Xiaobao siempre estaba en desventaja en este tipo de emociones, y más cuando se trataba de Wayne, porque a sus ojos él era perfecto en casi todo. En ese momento se sentía realmente indigno de él,
Sin embargo, pensó que si se seguía esforzando y dándolo todo, aunque no pudiera esperar que Wayne le correspondiera de la misma manera, tal vez con lograr aunque solo fuera un 10 o un 20% de este afecto, sería suficiente. Tener un tesoro incomparable era más que suficiente en su vida. Wayne era el tesoro más preciado que podría poseer en toda su vida. Xiaobao solo le sonrió y dijo: «Entonces, pediré algunos platos caseros, ¿de acuerdo? Yo creo que no estarán demasiado mal hechos». Cuando llegaron los platos, Xiaobao escogió atentamente las espinas del pescado para Wayne, un acto que nunca había hecho antes, porque no le pareció demasiado difícil. Nunca se había preocupado por nadie hasta este punto, pero de todas maneras quería cuidar a Wayne, no solo para complacerle, sino porque realmente lo deseaba. Lamentablemente, por mucho que intentara complacerlo, Wayne no le prestó ni la más mínima atención. Xiaobao no sabía cómo complacerlo ahora. Se sentía cada vez más incómodo queriendo disculparse con Wayne de algo que ni siquiera él sabía que había hecho. Pero se sentía triste. Con la cabeza gacha, se metía lentamente la comida a la boca hasta que oyó un par de palillos chocando contra la mesa. Levantó bruscamente la vista y vio que Wayne giraba la cabeza para llamar al camarero. «¿Ustedes dos invitados desean algo más?» «Consígueme una buena habitación», dijo Wayne. Xiaobao se sobresaltó cuando Wayne se volteó hacia él y le preguntó: «¿Has comido suficiente?» La profundidad de su mirada era bastante estremecedora. He comido lo suficiente». «Entonces vámonos». Wayne arrojó el dinero sobre la mesa y tiró de Xiaobao hacia las escaleras, en dirección a la habitación. «Wayne, ¿no dijiste que nos quedaríamos en una posada?» Wayne, casi desesperado, lo empujó hacia la habitación y antes de que Xiaobao pudiera recobrar el sentido, lo inmovilizó contra la pared y selló ferozmente sus labios contra los suyos. Xiaobao se sobresaltó, dejando su mente en blanco. Ni siquiera podía adaptarse. Realmente era incapaz de seguir el ritmo de Wayne, incapaz de entender cómo alguien podría ser tan frío como el hielo en un segundo y apasionadamente ardiente al siguiente. Cuando Xiaobao estaba casi sin aliento, Wayne finalmente lo soltó. Xiaobao oyó una fuerte respiración junto a su oído, sintió el rocío de su calor en su cuello y oyó la voz ansiosa de Wayne. «Quiero hacerlo, Xiaobao. Por favor, déjame hacerlo». Xiaobao sintió un zumbido en la cabeza, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera subido instantáneamente a la parte superior de su cráneo. Se sintió como si le hubieran quitado los pantalones en plena calle, tan avergonzado que le entraron ganas de llorar. Nunca nadie se había atrevido nunca a tratarle con tal indignidad. Sin embargo, a los ojos de Wayne no parecía diferente a los que ofrecían placer por dinero. Realmente sentía que Wayne solo se acercaba a él cuando necesitaba desahogarse. Después de utilizarle, solo podía ser desechado para ser recogido de nuevo cuando fuera necesario, y ni siquiera podía expresar sus quejas o se encontraría con una fría indiferencia o incluso violencia. Xiaobao lo quería, sí, por eso toleraba su egoísmo y su capricho, pero ¿podría ser que esta persona realmente no tuviera corazón? Al ver a Xiaobao bajar la cabeza con la cara sonrojada, Wayne solo pensó que era tímido. Sintiendo una oleada de deseo, lo levantó y lo apretó contra la cama. Las manos de Wayne rápidamente rasgaban las ropas de Xiaobao, besándolo y mordisqueándolo mientras poco a poco sus manos se apoderaban de todo su cuerpo. Xiaobao se sentía avergonzado y triste, sabiendo que la resistencia era inútil, pensando en el calvario que se avecinaba y en su miserable situación. No pudo evitar sentir una oleada de tristeza. Sus ojos se agrietaron mientras levantaba un brazo para cubrirlos. La otra mano agarraba con fuerza las sábanas.
resignándose a la voluntad de Wayne. Wayne, al ver sus acciones, no se sorprendió. Xiao Bao había llorado delante de él en más de una ocasión, especialmente en la cama, siempre suplicando a través de sus lágrimas. Sabía que Xiao Bao era delicado y propenso a llorar, así que no sería raro que no derramara lágrimas en esta situación. En realidad, no le importaba, especialmente ahora, con sus deseos ardiendo ferozmente, sin dejar espacio para nada más que su mente. Wayne se apretó entre las piernas de Xiao Bao, su cuerpo presionándolo fuertemente. Introdujo las manos dentro de los muslos de Xiao Bao, separándolos y presionándolas a cada lado. Xiao Bao se estremeció con sus movimientos, dando aún más pena. La parte inferior del cuerpo de Wayne palpitaba con una dolorosa hinchazón. Casi perdía la paciencia, pero recordó que si no lo abría bien, Xiao Bao sufriría mucho dolor, incapaz de caminar bien al siguiente día. Poco a poco masajeaba la parte sensible de Xiao Bao. El pasaje húmedo, suave y cálido le hacía fantasear constantemente con la sensación que sentiría cuando su otro yo entrara. Viendo su propia situación, con una mano levantó las caderas de Xiao Bao, guiando su propio miembro hacia aquella apretada abertura. Cuando Xiao Bao empezó a relajarse y a respirar, Wayne sintió la suavidad del lugar y empezó su trabajo con determinación. Xiao Bao, en cambio, soltó un pequeño sollozo y luego se tapó la boca. Totalmente perdido en sus deseos carnales, Wayne ni siquiera se dio cuenta de la anormalidad de Xiao Bao hasta después del primer clímax. Mientras descansaba tumbado junto a Xiao Bao, se dio cuenta de que hoy Xiao Bao estaba diferente. No iniciaba nada, ni gritaba. Por lo general, Xiao Bao atendería a sus propios deseos a mitad del camino, pero hoy incluso miró la parte inferior del cuerpo de Xiao Bao y no se veía con ganas. Wayne inmediatamente sintió que algo iba muy mal. Se incorporó y vio que Xiao Bao seguía cubriéndose la cara con el brazo. Retiró el brazo y se sorprendió al ver que Xiao Bao tenía la cara llena de lágrimas, los ojos hinchados y enrojecidos y las fosas nasales encendidas. Tenía pequeñas manchas de sangre en los labios. Había visto llorar a Xiao Bao antes, pero nunca con una tristeza tan profunda. Wayne sintió como si una mano invisible le oprimiera el pecho, dificultándole la respiración. Nunca había visto a Xiao Bao así antes y empezó a entrar en pánico. ¿Qué te pasa, Xiao Bao? ¿Te duele? Dime dónde te duele. Wayne se inclinó para inspeccionar la ingle de Xiao Bao, teniendo cuidado de no causar más daño. Pero las lágrimas de Xiao Bao fluían violentamente. En circunstancias normales, se habría enfrentado a la regañiza y el desdén de Wayne por unas lágrimas tan inútiles. Sabía que sus lágrimas eran baratas y no podía culpar a Wayne por despreciarle. Después de todo, Wayne no lo veía como un hombre en absoluto. Impacientemente, Wayne gritó: ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? Dímelo. Tú solo me ves por esto. La voz de Xiao Bao era tan baja que apenas podía oírse. Xiao Bao, al hacer esta pregunta, le hizo sentirse como una esposa regañona. No podía entender cómo él, un hombre, podía haberse reducido a esto. En el pasado, cuando perseguía a cierta joven, había hecho cosas para complacerla, incluso humillarse hasta el suelo, pero nunca había sentido tanta vergüenza y tristeza. ¿De qué estás hablando? Wayne, ¿puedes decirme si hay alguna posibilidad de que te guste? Si dices que sí, no importa cuánto tarde. Tampoco no importa lo que pase, te trataré tan bien como antes, incluso mejor que antes. Wayne sintió que sus mejillas ardían intensamente. No había esperado que Xiao Bao fuera tan directo con su pregunta y ahora se sentía completamente despistado y, sin embargo,
Xiaowao parecía tan exigente como para un compromiso. Se sintió avergonzado y frustrado, como si lo hubieran descubierto. Tú estás diciendo tonterías. Wayne no quería que Xiaowao viera su cara sonrojada, pero en cambio, Xiaowao sintió como si hubiera caído en un abismo de hielo. Cuando se recuperó, las lágrimas le habían nublado la vista. ¿Por qué sigues llorando? Tus ojos gotean como un pozo. ¿O acaso has perdido tu hombría? Ay, por favor, ni siquiera las mujeres son tan patéticas como tú. Wayne y su frustración por las lágrimas le llevó a preguntarse cómo alguien podría ser tan inútil. Tras escuchar esto, la mano de Xiaowao, aparentemente guiada por su propia voluntad, se levantó y dio una bofetada a la cara de Wayne. Sorprendido, Wayne se quedó aturdido por el golpe. Solo tardíamente Xiaowao se dio cuenta de su miedo, pero era demasiado tiempo para retractarse. Armándose de valor y con voz temblorosa exclamó: ¿Y qué si lloro mucho? ¿A ti qué te importa? Sí, noté que no te gusto, ¿vale? Lo he sabido siempre, pero no tienes que tratarme así. Si no te gusto, ¿por qué me sigues molestando? Si te toco, te enfadas. Sí, tú lo haces, dura toda la maldita noche. Me duele, pero no me dejas llorar. Maldita sea, ni siquiera me dejas llorar. ¿Sabes? No eres más que un despreciable. Careces de sentido de la decencia. ¿Cómo he podido ver algo en ti? Te traté bien y sin embargo eres tan desagradecido. Si te molesta todo de mí, ¿por qué no simplemente me alejas? ¿Por qué sigues agobiándome todo el tiempo? Ya que no quieres estar conmigo, en el fondo de verdad yo estaba dispuesto a soportarlo todo. No quería presionarte, pero te estás aprovechando demasiado de mí. Maldita sea, debo haberte debido algo en mi vida pasada. Wayne observó a Xiaowao llorar abiertamente en la cama como un niño, incapaz de invocar la ira. Si fuera cualquier otra persona, hubiera sido tan irrespetuoso con él. Lo había tratado con dureza. Sin embargo, las lágrimas de Xiaowao solo le hacían sentirse intensamente incómodo. Pero ahora Xiaowao ocupaba un lugar diferente en el corazón de Wayne. Aunque su relación no reflejaba la de sus padres, él no podía tener intimidad con ninguna otra persona en toda su vida, ni podría reunir el mismo nivel de paciencia para otra persona. Reconoció que había causado dolor a Xiaowao, debido a sus propios sentimientos hacia él, a pesar de que no entendía lo que significaba querer a alguien, especialmente a Xiaowao. Lo único que quería en ese momento eran que las lágrimas de Xiaowao cesaran. Wayne levantó a Xiaowao en sus brazos y susurró suavemente: «Por favor, deja de llorar, Xiaowao. Necesito decirte algo. Respecto a lo que dijiste, creo que puedo desarrollar sentimientos por ti». Al escuchar esto, Xiaowao se giró bruscamente hacia él, pero la mirada de Wayne se desvió demasiado tímida para mirarle a los ojos. «Verás, no estoy seguro de lo que significa de verdad que te guste a alguien, pero ten por seguro que no voy a tratar a nadie como te trato a ti. Si tengo sentimientos por alguien, sin duda serías tú. ¿Te parece aceptable?» La expresión de Xiaowao era totalmente incredulidad, incapaz de comprender lo que acababa de oír. «Xiaowao, ¿comprendes el significado? Solo me siento así por ti. En el futuro yo podría ser tu pareja como un cónyuge. Creo que podría hacerlo». Wayne luchó para expresarse, sintiendo una mezcla de vergüenza y urgencia. Quería transmitir su voluntad de tratar a Xiaowao como su pareja, aunque no sabía si podría ofrecer la misma simpatía que Xiaowao deseaba. Pero sin lugar a dudas, Xiaowao siempre sería para él su pareja. Rápidamente Wayne preguntó:
¿Todo lo que dijiste es realmente posible? Wayen sujetó con fuerza la cintura de Xiaobao, lamiendo suavemente las lágrimas que se formaban en las comisuras de sus ojos. Xiaobao, es verdad. Nunca te mentiría. Un tierno sentimiento fluía en el corazón de Wayen, tan desconocido que le hizo sentir algo de miedo, pero era demasiado hermoso, dándole una sensación de estar realmente vivo. Justo aquí se dio cuenta de que, aparte de la persona que tenía en sus brazos, no deseaba a nadie ni nada más en el mundo. Tras esta plática de sinceridad, ambos se abrazaron, decididos a descansar un rato antes de levantarse y continuar su camino. Al día siguiente emprendieron su camino, y Xiaobao parecía peor que una chica recién casada. Todo el tiempo miraba a Wayen como embobado. No podía creerlo. Wayen podría tener sentimientos por él. Era el día más feliz de toda su existencia. Durante todo el camino coqueteaba con Wayen, haciendo que Wayen se sonrojara totalmente. Ahora ya no le molestaban las desvergonzadeces de Xiaobao. En realidad, ahora esbozaba una ligera sonrisa y gozaba de un extraño buen humor. Xiaobao realmente quería encontrar un lugar apartado para reír a carcajadas, arrodillarse y dar gracias a todos los dioses por haberle abierto los ojos, ya que Wayen por fin le había abierto su corazón. Lo que una vez fue desesperación al borde de un precipicio, pensando que todo entre él y Wayen había terminado, se convirtió en un instante de cielos despejados y flores florecientes. Sin embargo, Wayen era totalmente consciente que durante todo el camino Xiaobao lo miraba. Para él era algo vergonzoso. Todavía estaba sorprendido de sí mismo por ser capaz de decir lo que había dicho antes. Se sentía bastante tímido, y más porque Xiaobao lo miraba desenfrenadamente. Con un tono serio, Wayen preguntó a Xiaobao: ¿Ya te has hartado de mirar? Wayen, hoy estoy muy feliz. Es el mejor día de mi vida. Eres tan hermoso que nunca me cansaría de mirarte. A plena luz del día, ¿cómo puedes ser tan desvergonzado? Se está haciendo tarde. Ya casi estamos en la entrada de la ciudad. Montemos en nuestros caballos y apresurémonos a seguir nuestro camino. Wayen le dirigió una mirada que era a la vez una sonrisa y no del todo una sonrisa, y luego, con un grácil movimiento, saltó sobre su caballo, haciendo que Xiaobao aviase durante un buen rato. Cabalgando todo este camino, la parte inferior del cuerpo de Xiaobao estaba casi entumecida. En primer lugar, nunca antes había pasado tanto tiempo sobre un caballo, y en segundo lugar, había sido atormentado por Wayen al mediodía. No le dolió mucho en ese momento, pero la tortura de rebotar y frotarse en la silla de montar durante varias horas le había hinchado el trasero. Con cada golpe le daban ganas de saltar de dolor. De no ser por la idea de que su padre le estaba esperando, se habría tirado al suelo revolcándose, negándose a seguir adelante. Además, por fin le había caído bien a Wayen y no quería ser menospreciado por él en ese momento, así que, a lo largo del camino, fue cambiando de posición, pero el caballo cada vez caminaba por caminos irregulares. Esto hacía que Xiaobao le doliera más y más el trasero. Xiaobao fue innecesariamente ruidoso a lo largo del camino, pero de repente se quedó en silencio durante un largo trecho, lo que le pareció extraño a Wayen. Prestando más atención, se dio cuenta de que Xiaobao se retorcía extrañamente encima del caballo. ¿Qué ocurre, Xiaobao?, le preguntó. Me duele el trasero. Desmontando su caballo, Wayen dijo: Baja, déjame ver. Xiaobao movió la cintura haciendo una mueca de dolor y tras muchas torpezas admitió: No puedo moverme. Wayen lo arrastró hacia abajo, eligiendo un árbol para sentarse. Colocó a Xiaobao en su regazo y empezó a quitarle los pantalones. ¡Ey!
¿Qué estás haciendo? Esto es un camino público. No pasa nada. Si alguien se acerca a menos de 10 millas, seguro que lo oigo. Xiaobao seguía negándose rotundamente. No me quitaré los pantalones aquí. Estoy bien. Sigamos. Wayne le dio una bofetada al trasero de Xiaobao diciendo: «Compórtate, no te muevas». Xiaobao dejó escapar un grito de dolor con la cara consternada por la vergüenza. Esto era demasiado humillante. Sentía como si su grandiosa y digna imagen de cabeza de la familia se hubiera roto en incontables pedazos. Wayne lo sujetó por la cintura y le bajó los pantalones dejando al descubierto su trasero. Xiaobao sintió un escalofrío por debajo, sintiéndose estimulado, y sus miembros se agitaron una vez más, luchando por levantarse. La voz de Wayne sonó profundamente. «Te dije que no te movieras». Con un tono de advertencia en su voz, Xiaobao obedeció inmediatamente. En este momento se dio cuenta de que, incluso como marido, seguía teniendo miedo a su mujer. Muchas gracias por ver el video. Si gustan apoyar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise cuando se sube actualización, y si conocen a alguien que le gustaría escuchar esta historia, no olviden compartirlo, darle me gusta y dejar su comentario. ¿Qué tal les pareció esta quinta parte? Nuestros dos personajes pasaron por una montaña de emociones, pero por fin son pareja. Lamentablemente lo bueno siempre tiene sus peros. Pero ojalá no nos hagan sufrir mucho. Sin más, nos vemos la próxima actualización.